sufro. O sea, y veo cómo gritan y cómo sufren y todo eso que a lo mejor les gusta. Me ha tocado ver escenas del crimen donde está el cuerpo en el carro, tirado en la calle. Se me venían las lágrimas, se me venían los recuerdos, se me venía la imagen. Acababa de vivir una ejecución, la ejecución de su hermano. Pues mi mamá me dejaba encerrado en unas cajas de tomate. Entonces empiezas a sudar, yo empecé a sudar demasiado. Para mí fue muy difícil aceptar que soy claustrofóbico. Y mi corazón empezó a latir demasiado rápido. Llegó un momento en el que yo ya no pensaba en futuro, yo ya no le hallaba sentido a la vida. Siempre he dicho, ¿qué necesidad tiene de estar sufriendo? Me da mucho pánico. Fobias traumáticas. Para algunas personas, un episodio traumático del pasado puede transformarse en una amenaza del presente, un peligro latente. Son eventos traumáticos, generalmente violentos, que pueden darse de manera repentina, sin que haya prevención posible. Situaciones que marcan para siempre la vida de las personas y pueden generar en ellas distintos tipos de fobias. La fobia a menudo presenta ciertos antecedentes traumáticos. El grado del trauma va a interaccionar con las características de personalidad. Pueden haber eventos traumáticos muy sutiles que impactan de forma mucho más intensa en una personalidad que tiene una predisposición ansiógena. Es bastante más frecuente de lo que clásicamente se pensaba, aunque no en todos los casos se puede detectar un evento traumático. El trauma deja una huella en sus víctimas y testigos. Un hecho doloroso puede estar guardado en lo más profundo del inconsciente y aún así generar una fobia. Yo sabía que me molestaba pues eso, estar en espacios reducidos, pero pues no estaba consciente de eso. José Vilmar Quintero Cardona trabaja como escolta personal y conductor de automóviles en Bogotá, Colombia. El miedo a quedar encerrado lo acosó desde su infancia. Muchos años más tarde, pudo averiguar que el origen de su claustrofobia era un hecho que había olvidado por completo. La causa de mi fobia viene desde muy pequeño, ya que mi papá se iba a trabajar y mi mamá pues me dejaba encerrado. La madre, por callarlo o por tenerlo quieto, lo encerraba en una caja de tomates, una caja de madera muy pequeña. Allí lo metía y allí empezó él a aprender la desesperación de vivir encerrado. Pues mi mamá me dejaba encerrado en unas cajas de tomate por largo tiempo, la verdad no sé cuánto, pero sí me dejaba en bastantes ocasiones me dejaban encerrado. Pues mi papá de hecho no sabía eso, pero pues, mi mamá era la que hacía eso. Me dejaba, qué sé yo, estamos hablando de horas, encerrado. 25 años más tarde, José pudo recordar con la ayuda de su terapeuta un hecho que ocurrió cuando él tenía 2 años y que lo afectó para el resto de su vida. Nunca entendí por qué me llegaba a dejar encerrado. Nunca, pues, tampoco de hecho nunca toqué el tema. Cuando mi padre se entera, pues primero que todo él se enteró por parte de mi familia, por parte de la familia pues de él, y los vecinos que le decían que veía que a su hijo lo dejaban encerrado, que esto y que lo otro. Entonces, pues, a partir de eso fue que mis padres se separaron, a raíz de eso. Yo me fui con mi padre y mi mamá se fue con mi hermano y se separaron bienes y ya. De hecho, yo casi no tuve mucho contacto con mi mamá después de ese tiempo, hasta ahora adulto. Que fue que como los 16, 17 años que volví otra vez a empezar a tener contacto con ellos así de seguido. Sentí culpa de que ellos se separaran, de no haber sido así, de pronto ellos dos seguirían juntos o tal vez no. Aquellos hechos que José sufrió a los 2 años de edad quedaron guardados en su inconsciente. Según su terapeuta, el dolor y la culpa comenzaron a expresarse en forma de miedos a quedar encerrado.
Sin comprender lo que le pasaba, sus amigos le respondían con burlas y rechazo. Cuando tenía 16 años, unos amigos me hicieron una broma un poquito pesada, me dejaron encerrado en una cabaña. Obviamente que supuestamente para que superara pues, el miedo a estar por ahí encerrado o amarrado, qué sé yo. Y claro, le gritaron que se saliera, que si era capaz o algo por el estilo. Adentro bien desesperado. Eran bromas para ellos. El hecho traumático instala en muchas de sus víctimas la amenaza de repetirse en cualquier momento. La sensación de peligro puede aumentar si aquello que generó la fobia parece no tener control. La fobia se define como un miedo irracional frente a situaciones u objetos que para otras personas no ocasionarían un miedo. Si una persona le teme a los lugares cerrados y no se ha dado cuenta, no ha querido ver que tiene un problema, por ejemplo, puede estar en situaciones donde él mismo no puede controlarse, podría llegar al extremo de lanzarse por la ventana, de querer salir corriendo. Una persona fóbica conoce como nadie el poder de sus miedos, pero no siempre comprende que lo que tiene es un trastorno de ansiedad. Un incidente en su juventud llevó a José a descubrir que los temores que sufría recurrentemente en verdad eran una claustrofobia. Por allá corriendo motos en un pueblo, llegó la policía, nos pararon y me metieron a un calabozo, una celda, por decirlo así, bastante oscuro, bastante estrecho. Me entró el desespero, empecé a gritar, a llorar, a decir que me sacaran, cosas por el estilo, y no, pues a faltarme la respiración. Por favor, alguien, sáquenme. Por favor. ¡Sáquenme! Como si esas cuatro paredes se fueran a caer encima, o como si me fuera a quedar ahí. Nadie se fuera a dar cuenta de lo que me estuviera pasando de adentro. El desespero de salir por las paredes, no entendía por qué en el momento, no entendía por qué, porque sentía mucho desespero. La verdad yo pensé que sentía como si me fuera a morir en ese momento, en esa poca hora que pasó. Ahí fue donde me di cuenta que era claustrofóbico. La mayoría de los claustrofóbicos, el gran temor que tiene es a la muerte. Y en algunos casos el temor lo lleva a tan extremo que tiene fantasías, pesadillas y ansiedad anticipatoria hasta el día en que se muera, porque dice, el día que me muera quizás me entierran, o sea, voy a estar en un cajón y va a ser el peor castigo, porque yo justamente toda mi vida sufrí por eso. La claustrofobia es sentirse uno impotente ante estar en un lugar cerrado, aprisionado, sentirse uno con todo encima. Fobias traumáticas. A pesar de su claustrofobia, al terminar el colegio, José se anotó para ingresar en el Servicio Penitenciario de Colombia. Después de que uno sale de bachiller, uno entra a pagar servicio militar obligatorio. Pues lo presté en el IMPEC como guardián de cárceles. De hecho, pues yo estaba siguiendo con la carrera, pero por lo mismo no fui capaz, por el encierro que se manejaba allá. Muy constante, montar una garita 6, 8, 10 horas diarias, a veces que eran de doble turno, uno para montado y son espacios muy reducidos y yo obviamente yo no era capaz de mantenerme a tanto tiempo, sentía mucho desespero cuando entraba adentro de la guardia, cuando entraba para pasar por los pasillos, maluco, sentía la ansiedad, mantenía sudando más que todo, muchos nervios. Muchas veces uno con falta de aire no era capaz.
en esos momentos créeme que uno lo piensa bastante. Y se le pasan muchas cosas por la cabeza. Como de esta no me salvo. Entiende de que me va a ahogar, porque se siente uno sin aire, más que todo. Ese es el más miedo que da uno, quedarse uno para sin aire o que pronto se le caigan a uno las cosas encima. Es como una impotencia porque uno ya no sabe qué más hacer. O sea, que se siente uno impotente, uno no es capaz de hacer nada más. Las reacciones físicas que genera una fobia son respuestas irracionales del organismo ante un presunto peligro grave. El organismo de una persona fóbica libera una sustancia química llamada noradrenalina. Se trata de una hormona que produce un cierre de los vasos sanguíneos y provoca un aumento de la presión arterial. Los efectos de la noradrenalina generan sudoración, palpitaciones y otros síntomas acompañados generalmente en los trastornos de ansiedad. Hay una alteración, sobre todo en el circuito de las emociones. Áreas como el hipocampo, la amígdala cerebral, y lleva a largo plazo a un posible estado de depresión mayor. A medida que los temores se profundizan, el trastorno avanza y comienza a limitar cada aspecto de la vida de las personas fóbicas. Un fóbico en casos extremos puede llegar a dejar de comer, dejar de salir de su casa, no trabajar, inclusive tener ideas suicidas. Una persona puede ser muy sensible y empezar a desencadenar dentro un autodiálogo diciendo, bueno, si estoy con taquicardia y estoy con sudoración y estoy con temblor, quiere decir que lo que estoy viviendo es sumamente peligroso. Y la amígdala es la que da la descarga y a partir de ahí todo el sistema nervioso autónomo se pone en marcha, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, con toda la descarga de adrenalina para defenderse de lo que supone que es un peligro real. Para una persona fóbica, enfrentar sus miedos y aceptarlos públicamente puede ser muy doloroso. Solo entre el 12 y el 30% de quienes padecen fobias se atreven a iniciar un tratamiento, pero es un proceso necesario para iniciar una recuperación. Un año después del asesinato de su hermano, que desencadenó en él una agorafobia, Pablo encara una terapia de realidad virtual. Por medio de imágenes, se recrea un escenario similar a aquel en el que el paciente vivió el hecho traumático. La persona fóbica observa estas imágenes virtuales mediante unas gafas especiales y poco a poco empieza a tratar de controlar su miedo. La realidad virtual son modelos gráficos tridimensionales que están tratando de describir un ambiente o una situación de la manera más real posible. Y es una forma en que los humanos tenemos para poder relacionarnos tecnológicamente con este tipo de escenarios que están diseñados gráficamente. Para mí fue muy difícil aceptar que soy claustrofóbico. El haber sido encerrado por su madre en un cajón de tomates cuando tenía 2 años condicionó la vida de José a vivir 25 años con claustrofobia, hasta que por fin se decidió a buscar ayuda. Los síntomas de la claustrofobia son sudoración en las manos, palpitaciones, taquicardia, desespero, falta de oxígeno, falta de aire. Mucha sudoración, mucha tembladera, ansiedad, temor de morirse uno. ¿Cómo has seguido tu miedo? Bien, ahí estoy superando. Pero a veces te dan los ataques. ¿Y los controlas? Los controlo, sí. En el caso de José, indagando en sus traumas de infancia,
encuentro que su claustrofobia, que su fobia es aprendida. Él es encerrado por su propia madre desde los 2 años para tenerlo quieto y callarlo dentro de una caja de tomates de unas especificaciones de 80 centímetros por 40 centímetros. Allí lo metía y allí empezó él a aprender la desesperación de vivir encerrado. El miedo pone a prueba la capacidad de resistencia de las personas fóbicas que a veces quedan atrapadas entre la resignación y la esperanza de superar su trastorno. Luego de descubrir el origen de su claustrofobia, José está a punto de pasar a una nueva etapa en su recuperación. Como parte de su tratamiento, José debe enfrentarse con sus peores miedos e ingresar a unos calabozos similares a aquellos en los que, durante su juventud, trabajó como guardia cárcel. Hace 8 años que no me enfrento a esto, no me encuentro en esta situación. Siento que va a ser difícil. José ingresa a los calabozos como parte de la terapia que desarrolla para enfrentar la claustrofobia. Estoy sintiendo un poquito de ansiedad, ya más controlable, pero sí un poquitico de desespero, por decirlo así, pero bien. No había vuelto a entrar así a unos calabozos ni a una cárcel. Pues siento un poquitico como de palpitación, como un poquitico de, ¿cómo te digo?, de nervios, por decirlo así. Un poco alterado. Ya está más controlado, más tolerante, por decirlo así. Un poquito incómodo, pero soporto, sí, soporto. Lo que hacemos aquí es enseñarle a tener una mejor calidad de vida y poder vivir y convivir con la fobia, acostumbrándose a esos episodios, pero controlándolos dentro de su voluntad. Ya más calmado, ya no me da tanto desespero, ya me monto más normal, digamos, que en un ascensor, en cosas así que implica estar cerrados. De pronto que se cure como tal lo que es mi claustrofobia como tal, pues así hasta el fondo de pronto no, pero sí es mucho lo que le ayuda a uno, ¿sí me entiendes? Ya la puedo convivir con ella. Ya duermo, ya no me levanto en las madrugadas a ver qué pasa en la calle, a ver qué se escucha. Volví a la normalidad en mi trabajo. Estoy vivo. Que si no hubiera acudido yo a la terapia, yo creo que sí, no estaría hoy aquí. Obsesión, vivir con miedo a los animales. Yo una serpiente a legua sin corro. Nuevo episodio, próximo domingo a las 10, solo en Nat Geo.